Yo soy periodista y de la Universidad Central de Venezuela, con maestría y doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Fui docente en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela durante 28 años. Ya estoy jubilada, me jubilé en el año 2013. He hecho di clases también en la Academia Pedro Gual, que fue la academia, por supuesto, no en los últimos 20 años, antes de ese tiempo. La Academia Pedro Gual era la academia que formaba diplomáticos. Era una academia que existía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería venezolana. Allí di clase también en varias oportunidades, he dado en diversas universidades nacionales y extranjeras. También me he desempeñado mucho como periodista, fui por mucho tiempo columnista del diario El Universal. ¿Qué más le puedo decir? También tengo libros publicados, tanto académicos en materia de política exterior de Venezuela, como también biografías políticas, como por ejemplo del doctor Simón Alberto Consalvi, que fue un canciller muy renombrado, presidente encargado en varias oportunidades en los 40 años de la democracia. Bueno, fue una sorpresa en realidad. Me llamaron para preguntarme si estaba interesada por mi experiencia en formar parte del nuevo cuerpo diplomático venezolano que se estaba, empezando a coordinar y organizar. Y bueno, yo vivo aquí en Miami, yo tengo 4 años, casi 5 aquí en Miami, después que me jubilé. Yo he estado siempre en contacto con Venezuela, no solamente escribiendo, sino dando entrevistas, sino también ayudando justamente en la concepción de lo que debería ser una política exterior democrática y realmente independiente. Entonces el equipo de Juan Guaidó me llamó y me preguntó si quería formar parte, y yo le dije que sí, con mucho gusto, y entonces se quedaron me ofrecieron pues que si quería asumir Guatemala, cosa que me pareció fabuloso porque no es que he ido mucho a Guatemala, fui en 2 oportunidades, pero es un país que me gusta mucho. Tengo amigos en la Universidad de Francisco Marroquín. Es un país centroamericano. A mí siempre me ha interesado mucho el área de Centroamérica y el Caribe. Y ahora que estoy aquí en los Estados Unidos, en la Florida, he podido ver más de cerca pues toda la importancia del área, que fue un área histórica y prioritaria para la política exterior venezolana de la democracia. Y antes, es muy importante, Venezuela es caribeña, Venezuela está muy cercana y estuvo muy cercana a toda la parte de Centroamérica y el Caribe. Entonces acepté. Yo sí creo que se conjugan varios factores que hacen ver que sí es posible un cambio. Y primero que nada, la gran mayoría de la población venezolana quiere un cambio. Y eso se ha hecho evidente en los últimos años fundamentalmente. Ya desde hace tiempo, pero ya en los últimos 3 años ha sido muy evidente. El año pasado, en las mismas elecciones, en las elecciones que no fueron aceptadas y se consideraron ilegítimas, ¿no? Y en esa misma, la abstención fue muy grande, las encuestas lo han dicho. Los últimos días las manifestaciones y las protestas de la gente, el clamor de la gente, ¿no? Eso es un factor muy importante. El otro factor importante es la comunidad internacional. La comunidad internacional siempre había tenido dudas con respecto al régimen de Nicolás Maduro. No querían calificarlo
les daba temor calificarlos de dictatorial, y poco a poco creo que han entendido la verdadera naturaleza de ese régimen, y por supuesto ahora más que nunca, porque ya se cumplió, está usurpando el poder, ya se cumplió una etapa y no ha querido salir. Entonces, el reconocimiento a Juan Guaidó por parte de más de 60 países, cuidado si un poquito más, va por ahora. El reconocimiento también a las fuerzas democráticas opositoras en general. Ese es otro factor importante. Había mucha división entre nuestras fuerzas opositoras y en cambio desde hace un año para acá vemos que se han conjugado todas juntas en torno a una sola estrategia, una sola ruta, una sola vía, y la escogencia de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y luego como presidente nombrado por esa misma Asamblea, demuestra que la gran mayoría de los partidos políticos democráticos venezolanos están a favor de esa ruta. Entonces, es bastante probable que esa ruta continúe por donde debe ser. Y por otra parte, no podemos dejar de decir que lamentablemente el país está en unas condiciones económicas, políticas, sociales, institucionales realmente malas y precarias, en una descomposición muy grande, que eso hace factible también un cambio. Y por qué no decirlo, también el factor militar, aunque hay una cúpula que todavía se mantiene fiel al usurpador Nicolás Maduro, en su gran mayoría es unas fuerzas armadas que tienen los mismos problemas que tiene el resto de la población venezolana y viven inmersos en una crisis humanitaria. Tanto es así que durante el año pasado y lo que fue de enero de este año, salieron una cantidad de militares, huyeron del país y otros muchos fueron encarcelados. De modo que hay una serie de factores que se conjugan para hacer posible esta vez el cambio que se desea. Bueno, afuera de nuestro país se dice que es un país que poco a poco ha venido con todos los problemas que ha tenido y que tenemos todos en el tercer mundo y en América Latina, ha venido poco a poco avanzando, se ha ido democratizando, y bueno, y que pronto van a ser unas elecciones y que hay pluralidad pese digamos, todas las debilidades que puedan tener nuestras democracias en general. Yo tengo muchas expectativas. Allá hay una comunidad de venezolanos importante que ya se han puesto en contacto conmigo. Ellos se sienten que durante los últimos 18, 20 años han estado, digamos, abandonados por la representación de la República allá en Guatemala. Tienen el problema de visas, de documentos. Ha sido una gestión un poco politizada y ellos quieren un cambio también en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que primero que nada hay que tener claro que un diplomático en representación de otro país democrático tiene que tener muy en cuenta que no se puede inmiscuir en los asuntos internos de esa nación, que lo que puede hacer es ayudar si se le solicita, pero que no, en ningún momento tiene por qué estar inmiscuido en los asuntos políticos, económicos o sociales. Una cosa es que se sea invitado por una universidad o por un sector de la sociedad para hacer una charla académica, para conocer sobre el país, pero no, otra cosa es tratar de adoctrinar o politizar a favor de unos intereses, sean cuales sean. Entonces, yo por supuesto, yo voy a estar atenta a ese respeto. Yo más bien lo que quiero es fomentar las relaciones culturales y que las relaciones también económicas
y comerciales. Hoy en día Venezuela, en el estado en que se encuentra, va a tener que tener más ayuda y más vínculos comerciales con todos los países. Y Centroamérica y el Caribe son fundamentales. De modo que mi expectativa sobre eso es la que le estoy comentando, ¿no? Nada más lejano de mi interés tener un vínculo, una relación política, ni mucho menos. Están en todo el proceso burocrático, ¿no? Después de la designación, me vino apenas formalmente la semana pasada, a finales de la semana pasada. Ya hoy lunes debe haberlo recibido o está por recibirlo, no lo sé, la Cancillería guatemalteca. Entonces, esos son pasos poco a poco que se van a dar. O sea, apenas pueda, estaré allá con ustedes.